Ajalia Alonso, Presente. Altamirano, Presente. Arce, Presente. Barrio Nuevo, Presente. Barros, Presente. Bauque, Presente. Bliss, Boero, Presente. Cabrera, Presente. Cáceres, Chavarri, Córdoba Jacqueline, Presente. De Petris, ¿quién me mandó un mensaje? De Petris. Ese. Díaz, Franco Rodríguez, Presente. Bien. Fernández, María del Rosario, Presente. Fernández Cosentino, Presente, ingeniero. Ferré Facundo, Presente. Figueroa Robles, Presente. Gallegos Camps, Presente. Galup Lourdes, Presente. Gómez Esteban, Grasso Fabricio, Presente. Guerrero José Facundo, Presente, ingeniero. Gutiérrez Franco, Gutiérrez Leonel, Presente. Lago Leandro, Presente, ingeniero. Maldonado Romano, Maldonado presente. Bien. Mamani Gisela, Presente, ingeniero. Marchesi Fabricio, Martínez Tomás, Presente. Navas Rocabado, Oviedo Matías, Palacios María José, Presente. Paz Soana, Presente. Peralta Enzo, Presente. Pereira Sebastián, Presente, ingeniero. Rodríguez Rodrigo, Rodríguez Matías, Romero Walter, Presente. Sabé Santiago, Presente. Salas Héctor, Presente, ingeniero. Salomón Marón, Presente. Sánchez Ruiz, Presente. Sanguino María Eugenia, Presente. Santana Paz Milena, Presente. Raúl, Serafino Raúl, Presente. Tejerina Lisandro, Presente. Ursagasti María Anela, Presente. Valdecantos Gonzalo, Vázquez Alberto, Presente. Vázquez. Belis Milagros, Presente, ingeniero. Vilte Marcos Presente. y Fonbiuren José. Presente. Disculpe, ingeniero, yo Vargas, no sé si ha nombrado. No apareces en la lista. ¿No te inscribiste todavía en el aula virtual? Sí, por
por el SIU y por la página también. Bueno, Vargas, ¿cuánto? Vargas Gonzalo. Ajaya, presente, ingeniero. Ajaya, presente. Gutiérrez Franco Agustín, también ingeniero. No sé si me nombró. Gutiérrez Franco, sí te nombré. Bien, estoy presente, no la escuché. No. Micaela de Petris me dio el presente. Maldonado Alejo presente. Rodríguez Matías presente. No sé quién más quiere entrar. Chavarri. Bárbara. Ingeniero, buenas tardes. Bliss también está presente. Bliss. Chavarri, Bárbara. ¿Falta alguien más que no haya nombrado? Bueno. La clase de hoy vamos a ver. Sí, Bárbara, ya te puse presente. Vamos a analizar el agua en el suelo. Nosotros cuando hacemos referencia al suelo, que era un poquito lo que habíamos visto en la clase práctica anterior, yo les había explicado que en nuestra materia lo que hacemos es analizar o estudiar el suelo como material. Entonces, como primera medida, sabemos que el suelo es un material que está formado por una serie de materiales, que vendría a ser, ¿qué cosa en particular? Habíamos dicho que era un material poroso, un material que tenía fases, ¿verdad? Y dentro de esas fases teníamos una fase sólida y una fase de vacíos, que a su vez estaba llena de agua y de gases. Entonces, cuando queremos analizar el suelo como material, tenemos que lograr comprender cómo influyen cada una de esas fases en el comportamiento del suelo desde el punto de vista del comportamiento material. Al igual que el acero, al igual que el hormigón, el suelo, nosotros lo que queremos hacer es caracterizarlo como material y saber cómo sería el comportamiento que puede llegar a tener. Entonces, ahora lo que nos toca ver es el agua en el suelo y cuál es su influencia dentro del comportamiento del mismo. ¿Pueden ver ahí? Sí, ingeniero. Bueno. El tema 4 se compone de 3 partes. Una parte es la parte de permeabilidad, el estudio de la permeabilidad. La segunda parte es el estudio de la capilaridad y los efectos que produce. Y la tercera parte es el estudio de las tensiones y deformaciones que se pueden llegar a producir en el suelo. Básicamente el análisis de las presiones totales, neutras y efectivas. Hoy vamos a ver lo que es permeabilidad y capilaridad. Y el próximo miércoles vamos a ver lo que es el análisis de tensiones y deformaciones. Y además vamos a arrancar con el trabajo práctico. Con respecto a la permeabilidad, como recién les estaba comentando, los suelos y las rocas no son un sólido ideal como podría ser el acero, sino que está formado por una serie de fases, que pueden ser 2 o 3 fases. Entonces nosotros cuando hablamos de suelo, siempre hablamos de medios porosos. Esos medios se los caracteriza a través de la porosidad y a su vez la propiedad, o sea la porosidad, condiciona la permeabilidad del medio o material de estudio. Chicos, una cosita. Por favor les pido que terminen de inscribirse, todos los que tengan que inscribirse en el aula virtual, modifiquen sus correos, todos los que tengan que modificarlos, para que podamos tener toda una base de datos con Gmail, y de esa forma ustedes se pueden unir a la clase sin que yo tenga que admitirlos,
y no haya interrupciones. Así que traten de completarlo, por favor, para que el día miércoles en la clase no estemos yendo y viniendo y yo admitiendo compañeros, porque tampoco quiero que dejen de estar en la clase. ¿Ah? Por favor. Bueno, habíamos dicho, bueno, el material es permeable cuando contiene vacíos continuos. Los vacíos existen en todos los suelos, incluyendo las arcillas más compactas y en todos los materiales de construcción que no sean metálicos. Entonces, la circulación de agua a través de la masa de esos materiales obedece aproximadamente a leyes idénticas. Esto quiere decir que la diferencia entre la arena, por ejemplo, entre una arena limpia y un granito, es un concepto, o sea, en este concepto de lo que estamos hablando, es solamente una diferencia de magnitud. Entonces, para redondearles la idea, todos los materiales o medios porosos, o sea, todos los materiales que provengan de un medio poroso, que puede ser un suelo, un hormigón, un granito, etcétera, son materiales permeables, contienen vacíos continuos. ¿Cuál es la diferencia? Es el orden de magnitud de esa capacidad que tenga el material de que el agua circule a través de él. Entonces, volviendo a la analogía, lo que decimos acá es que la diferencia entre una arena y un granito es el orden de magnitud. En la arena, la velocidad de circulación, ¿cómo va a ser? La velocidad del agua que atraviese la arena. ¿Rápida? Va a ser más rápida que el agua que eventualmente atraviese una piedra. O sea, tal vez pueden pasar años hasta que el agua circule, pero el agua puede circular a través de esa piedra porque es un medio poroso. Entonces ese es un concepto que nosotros más o menos tenemos que tratar de comprender. Los suelos tienen vacíos interconectados a través de los cuales el agua puede fluir de puntos de alta energía a puntos de baja energía. El estudio de flujo de agua a través de un suelo como medio poroso es importante en todo lo que es la mecánica del suelo, porque es necesario para estimar la cantidad de filtración subterránea bajo diversas condiciones hidráulicas, investigar todos los problemas que implican el bombeo de agua para construcciones subterráneas, hacer análisis de estabilidad de las presas de tierra y de la estructura de retención de tierra que estén sometidos a estas fuerzas de infiltración. Básicamente, la permeabilidad de un suelo tiene un efecto decisivo sobre el costo y las dificultades que podemos llegar a encontrar en muchas operaciones constructivas. Entonces, por ejemplo, si ustedes están armando una presa que tiene que contener suelo, ¿con qué la harían? ¿Con arena o con arcilla? Con material menos permeable. Con arcilla. Con arcilla, que sería menos permeable, exacto. Y si estamos excavando una base, por ejemplo, donde el nivel freático está muy alto, en el sur de la provincia, si hay arena, ¿qué va a pasar con esa excavación? Puede subir el agua. El agua, o sea, si estamos cerca del nivel freático y realizamos una excavación en un suelo donde hay arena, esa excavación se va a llenar de agua, porque el agua va a filtrar, se va a meter en el pozo, y nosotros tenemos que ver los medios para tratar de lograr poder hacer nuestra obra. O sea, de ninguna manera podemos decir, la obra no se puede hacer porque cuando abro el pozo se llena de agua. Lo que nosotros tenemos que hacer como ingenieros es saber que si tenemos arena en nuestro horizonte, es muy probable que la velocidad de filtración sea rápida, por ende, sea una excavación inestable, por ende, deba plantear una serie de operaciones a realizar para que poder hacer la obra, considerando todo el efecto del agua, que yo ya lo sé porque lo estudié en mecánica de suelo. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta eso. O sea, ¿por qué es importante conocer la permeabilidad? Porque nos va a condicionar a futuro en todas las obras que hagamos. Entonces, es necesario saber el nivel freático, el tipo de suelo, la capacidad de circulación del agua a través de ese suelo para que nosotros podamos actuar en consecuencia.
Cuando estamos hablando de las aguas subterráneas, o de este caso que les estoy diciendo, nosotros tenemos que el agua de lluvia va a entrar por percolación a nuestro suelo. Va a entrar hasta un nivel que se conoce como nivel freático. Debajo de ese nivel podemos encontrar agua libre, que es el agua freática. Ustedes vieron cuando se hace una excavación de un pozo que se pone una bomba que sirve para extraer agua del suelo. Eso es el agua que está bajo el nivel freático. A su vez, el agua de lluvia genera un escurrimiento superficial que puede circular hasta un río o una superficie libre de agua. En general, ese nivel freático también está influenciado por el nivel del depósito de agua superficial que pueda llegar a haber. Entonces, cuando nosotros analizamos una obra, siempre tenemos que analizar el contexto para saber todos estos puntos y tenerlos en cuenta a la hora de ejecutar el trabajo o de plantear una eventual solución. Bajo toda la superficie terrestre, en consecuencia con lo que les estoy comentando, existen formaciones o capas específicas que tienen características propias. Las formaciones que pueden existir son los acuíferos, que es lo más común. Los acuíferos pueden ser libres o no confinados. Y que se trata de formaciones geológicas de las que puede extraerse cantidad significativa de agua freática. El nivel freático se define como el lugar geométrico de puntos del suelo en los que la presión del agua es igual a la presión atmosférica. Corresponde al nivel que alcanza la superficie del agua en los pozos de observación. Entonces, el nivel freático es aquel en que la superficie superior de la zona de saturación está a la presión atmosférica. Eso se llama superficie, o sea, esa superficie es el nivel freático. Y las diferencias de nivel corresponden o están asociadas directamente a cambios en el volumen de almacenamiento. Entonces, si ustedes observan el gráfico que tenemos ahí, ven una línea de trazo celeste. Sí, ingeniero. Se llama nivel freático. ¿Cómo estará el suelo debajo de ese nivel freático? ¿Saturado? Saturado y, ¿qué más? Sumergido. Y sumergido. Y por arriba de ese nivel freático, el suelo estará como Húmedo. húmedo, exacto. Ya vamos a ver más adelante que también puede estar saturado, pero en general va a estar húmedo. Pero debajo del nivel freático, el suelo va a estar saturado y sumergido. Entonces, si nosotros realizamos una excavación y atravesamos el nivel freático, ¿qué va a pasar en nuestra excavación? ¿Escurre agua? Se va a llenar de agua. Efectivamente, se va a llenar de agua. Bien. Luego tenemos los acuíferos que se llaman artesianos o confinados. En este caso, aparece un nivel piezométrico. El nivel piezométrico se define como la altura que alcanza el agua en un tubo vertical o piezómetro en un punto determinado. ¿Qué quiere decir? En este caso, el agua va a estar confinada a presión entre estratos que son impermeables. Entonces, el nivel piezométrico no coincide con el nivel freático. Y cuando yo realice una excavación, el nivel freático que busca una presión de equilibrio, que sería la presión atmosférica, va a tender a subir por esas excavaciones, que son los que se conocen como pozo artesiano o semiartesiano o pozos surgentes. No sé si alguna vez escucharon el término. Muchas veces en el campo hablan que se realiza una excavación y el agua empieza a salir del pozo. Sale un chorro de agua, empieza a salir agua a borbotones porque está a mayor presión que la presión atmosférica, entonces levanta altura. Luego tenemos otras formaciones que son los acuífugos, que son formaciones geológicas impermeables, no contienen agua o contienen agua en poros que no están intercomunicados, o sea, no permite el flujo del agua a través de la formación. También están los acuicludos,
que son estratos que permiten muy lentamente el paso del agua en su estructura, y los acuitardos, que son formaciones impermeables que, aunque tenga poros y los poros estén intercomunicados, no son capaces de proporcionar cantidades aprovechables de agua por ningún procedimiento práctico y económico. Con respecto al agua que está presente en los suelos, nosotros tenemos que hacer la distinción en tres condiciones en las cuales puede estar presente el agua. Si nosotros tenemos en este caso una partícula de arcilla, alrededor de la partícula de arcilla vamos a tener el agua absorbida. El agua absorbida es un agua inmóvil que rodea la partícula de suelo y solo se desplaza cuando está en estado de vapor. El agua esa está fijada a la partícula de suelo por condiciones electroquímicas, o sea, es una retención por enlaces químicos entre los dipolos del agua y las valencias libres de los minerales. Es un agua de composición, es prácticamente imposible de eliminar. De hecho, cuando nosotros decimos que un suelo está seco, cuando lo sometemos a estufa a 100 grados centígrados durante 25 o 24 horas, en fin, esa es nuestra definición de suelo seco, pero en realidad con eso no estamos eliminando el agua absorbida. Luego tenemos el agua capilar, que es el agua que rodea las partículas del suelo, y el agua absorbida, o sea, está a continuación, y tiene una pequeña película de retención en donde se ponen de manifiesto fenómenos de tensión superficial, que es lo que vamos a analizar más adelante, o sea, todo el efecto de la capilaridad en los suelos. Y luego tenemos el agua libre, que es lo que vamos a estudiar ahora. El agua libre puede moverse en el interior de la masa de suelo bajo el efecto de la gravedad, sin otro obstáculo que el que impone la viscosidad y la trama estructural del suelo. Cuando estamos hablando de agua libre, estamos haciendo referencia al movimiento del agua, y con lo que ustedes saben acerca del movimiento del agua que aprendieron en hidráulica básica, pueden saber o tienen una referencia de qué se trata el flujo laminar y el flujo turbulento. ¿Puede ser? Sí. Bien. Nosotros sabemos que en el movimiento el flujo del agua presenta dos estados característicos. Flujo laminar, en el cual las líneas se desplazan sobre sendas definidas, y el flujo turbulento, en donde las líneas se desplazan sobre sendas indefinidas que se cruzan y se retuercen al azar. Las leyes fundamentales que determinan el estado de un flujo fueron determinadas por Reynolds. Reynolds definió un número que ustedes lo conocen, lo manejan, en el cual dice que el número de Reynolds está definido como la relación que existe entre la velocidad crítica por el diámetro del tubo en centímetros y la densidad de fluido dividido en la viscosidad del fluido por la aceleración de la gravedad. Y determinó un límite, que en este caso lo define como 2000, que representa el límite entre régimen laminar y régimen turbulento. Pero si ustedes analizan la expresión, podemos ver que a medida que disminuye el diámetro del tubo, o sea que a menor d, yo voy a tener un mayor rango de velocidades para las cuales voy a estar dentro de lo que sería un flujo laminar. En el caso de los suelos, ese radio varía entre valores más pequeños que los que están planteados para tuberías, porque los diámetros de los poros son más pequeños que los que se plantean en la relación anterior. Entonces, aumenta mucho el rango en donde el comportamiento del flujo va a ser el comportamiento del flujo será laminar. Solamente en suelos altamente gruesos, ese flujo puede ser turbulento, que es en el caso de las arenas gruesas o gravas en general. Cuando yo analizo el movimiento del fluido en el suelo, llego a la siguiente conclusión.
Los poros que están presentes en el suelo son delgados, son sinuosos, son irregulares en toda la sección transversal, son complejos en la intersección y subdivisión. Básicamente es imposible hacer un análisis individual a través de cada uno de los poros. Y aparte de ser imposible, es sumamente antipráctico, o sea, es impráctico. Nosotros no nos sirve estudiar eso. Lo que nosotros queremos estudiar como ingenieros son todos los problemas que involucran la absorción a través del suelo. O sea, el flujo en cada poro no nos interesa. Lo que nosotros queremos saber es el flujo combinado a través de todos los poros cuyo elemento, o sea, los poros cuyo volumen sea suficientemente grande como para dar una representación típica de toda la masa de suelo que se trate. O sea, depende del orden de magnitud que nosotros estemos analizando. No sé si me explico, o sea, no me interesa conocer el flujo a través de un poro y hacer un análisis de cómo es el camino que recorre el agua a través de un poro definido e identificado. Yo lo que quiero saber es si agarro una porción de suelo considerable y que tiene la suficiente escala de representación acorde al análisis o al trabajo que estoy realizando, conocer cómo es el flujo a través de ese análisis. O sea, es algo que como ingenieros también tenemos que aprender a conocer. ¿Cuál es el orden de magnitud o cuál es la escala representativa de lo que yo quiero estudiar? El flujo de agua a través de los medios porosos está gobernado o se rige por una ley descubierta experimentalmente por Darcy en 1856. Darcy estudió las características del flujo de agua a través de filtros de arena limpias. ¿Y qué determina? Que para velocidades suficientemente pequeñas, el caudal o gasto en centímetros por segundo es igual a la variación del volumen en un diferencial de tiempo, y a eso lo expresó o lo igualó a un coeficiente de permeabilidad medido en centímetros por segundo multiplicado por un gradiente hidráulico que es adimensional y por la sección transversal del filtro. Si ahora nosotros consideramos la ecuación de continuidad, sabemos que el caudal es igual a la velocidad por la sección. Entonces, si tomamos las dos expresiones, podemos llegar a la expresión conocida como la ley de Darcy, que dice que la velocidad es igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico. V es la velocidad de descarga, o sea, la cantidad de agua que fluye por unidad de tiempo a través de una sección transversal total unitaria de suelo perpendicular a la dirección de flujo. Y K se llama coeficiente de permeabilidad. Entonces, ustedes tienen que recordar siempre que existe una expresión que es conocida como ley de Darcy, en la cual se establece que la velocidad es igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico. Ahora lo que vamos a hacer es analizar cada uno de los términos y cómo es su aplicación y determinación dentro de lo que es la mecánica de suelos y su aplicación en diferentes situaciones. Vamos a analizar primero lo que hace referencia al gradiente hidráulico. Habíamos dicho recién que la circulación del agua dentro del medio poroso se la describe a través de líneas de filtración. La línea de filtración se define o se describe a través de la curva que se dibuja adentro o a través de un material permeable. El agua que circula en el suelo sigue trayectorias que se van a ir desviando erráticamente desde dichas líneas, pero en general es muy poco, o sea, estamos hablando siempre del orden de magnitud del problema que estamos analizando. Cuando las líneas de filtración son rectas y paralelas, se dice que la filtración es lineal. Entonces, si nosotros estudiamos una ecuación que ustedes conocen mucho, que es la ecuación de Bernoulli, podemos decir que la carga total es igual
a la carga de presión va a ser igual a la presión sobre la carga de presión más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que sería la carga de velocidad, más z, que es la carga de posición. Si nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli al flujo de agua a través de un suelo medio poroso, la carga de velocidad se va a despreciar, porque desde partida estamos hablando de que las velocidades son lo suficientemente pequeñas. Entonces, podemos decir que la carga total, H, adecuadamente queda representada por esa expresión, o sea, va a ser igual a la carga de presión más la carga de posición. Si analizamos acá la pérdida de carga entre dos puntos, recuerden que nosotros dijimos que el agua libre está gobernada o se mueve debido a ¿qué? O ¿cómo circula el agua libre en un suelo? ¿Por gravedad? Por gravedad. Y para que produzca esa circulación, ¿qué tiene que haber? ¿Una diferencia de presión? Una diferencia de presión. Si no hay diferencia de presión, ¿qué pasa con el agua? No tiene quieta. Está en reposo. Está en reposo. Entonces nosotros, nuestro punto de partida en el análisis que estamos haciendo es que existen canalículos o caminos por donde el agua puede circular. Que existe circulación de agua, o sea que yo tengo una diferencia de presión entre dos puntos y que la velocidad a la cual va a circular el agua es suficientemente pequeña. Si esa velocidad no fuese suficientemente pequeña, ¿qué pasaría? O vamos por otra parte. Todo esto está o se permite hacer este análisis siempre partiendo del hecho de considerar que el flujo que estamos analizando es como laminar. Laminar. Entonces, en este caso en particular estamos analizando el flujo entre dos puntos, un punto A y un punto B. Decimos que hay flujo, por ende, yo tengo una diferencia de carga entre el punto A y el punto B. Entonces, si analizamos la pérdida de carga entre los dos puntos, la pérdida de carga total, delta de H, va a ser igual a la pérdida de carga en A menos la pérdida de carga en B. La pérdida de carga en A, como lo vimos recién en la expresión de Bernoulli aplicada en suelos, va a ser igual a la carga de presión en A dividido la densidad del agua más la carga de posición, menos lo mismo, pero en el punto B. Entonces, y todo eso está en un... aguárdenme un segundo, chicos, ¿no? Aquí bajo el volumen del teléfono que me están llamando cada rato. Disculpe, ingeniero, creo que hay un compañero que quiere Todo eso entrar está, hace un rato. A ver. Había mandado por el grupo que había tenido un problema con el mail, algo así. Díganle que entre porque no me está apareciendo a mí. No me está apareciendo el pedido. No sé quién será. Ahí le pusimos el grupo que entre. Iván Navas. ¿Era él o faltaba alguien más? Sí, era él. ¿No falta nadie más? Bueno. Sigamos entonces. Navas, después se me acordó que te ponga presente.
Bueno, entonces, la pérdida de carga se expresa en forma dimensional como I igual a delta de H sobre L. ¿Me siguen ahí o lo repetimos? Nosotros tenemos dos puntos, un punto A y un punto B. El punto A tiene una carga, que es la carga de presión más la carga de posición propia del punto A, y el punto B también tiene una carga, que es la de presión y posición del punto B. Ingeniero, Sí, ¿puedo hacer una consulta? diga. Ahí entre el punto A y el punto B estamos considerando el mismo tipo de suelo, ¿verdad? Sí, es el mismo tipo de suelo. Bien, gracias. O sea, nosotros estamos partiendo de el análisis de un solo suelo. Después vamos a ver cómo varía cuando vamos atravesando diferentes estratos. Pero acá todo el suelo es continuo y es el mismo, tiene las mismas características. Entonces, analizo la carga de posición en el punto A y analizo la carga total en el punto A y la carga total en el punto B, y para que haya circulación, la diferencia de carga tiene que existir, si no, no habría circulación. Y analizando esas dos diferencias, yo puedo llegar a la conclusión de que la pérdida de carga va a ser igual a la expresión que tengo escrita arriba, o sea, la diferencia de la carga total en A y menos la carga total en B, y a eso lo puedo expresar como I igual a la pérdida de carga, delta de H, sobre la longitud del recorrido que esté analizando. En función de eso, ya definí cuál sería mi gradiente hidráulico. Y gradiente hidráulico es igual a la pérdida de carga sobre la longitud del recorrido. Fíjense que la longitud del recorrido, ¿cómo es? Es paralela al flujo del agua. ¿Está claro? ¿Lo ven en el gráfico? Sí. Bien. Entonces, en esta gráfica que vemos acá, vamos a tratar de hacer un pequeño análisis de cómo varía la velocidad en términos del gradiente hidráulico. ¿Cómo era la expresión de Darcy? ¿Qué decía la expresión de Darcy? Que la velocidad era igual al coeficiente de permeabilidad por el gradiente. Por el gradiente hidráulico. Coeficiente de permeabilidad quiere decir que es constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la velocidad es directamente proporcional al gradiente hidráulico. ¿Es así? Sí. Sí, ingeniero. Eso es lo que dice la expresión. O sea, analicemos matemáticamente. Me está diciendo, es una recta en donde yo digo que la velocidad es directamente proporcional al gradiente hidráulico. ¿Es así? Entonces, bueno, en el análisis, en los estudios que se hicieron, se definen tres zonas. Una zona de flujo laminar en donde efectivamente se confirma que es directamente proporcional, es una recta, y luego tenemos una zona de transición en donde ya esa recta comienza a alejarse ligeramente para pasar a una zona 3 de flujo turbulento en donde ya no es proporcional. Entonces, fíjense, en la mayoría de los suelos, el flujo a través de los espacios vacíos se considera laminar. Entonces, directamente la velocidad es proporcional o directamente proporcional al gradiente hidráulico. Cuando el gradiente hidráulico se incrementa gradualmente, el flujo permanece laminar, tanto en la zona 1 y en la zona 2, y la velocidad asume una relación lineal respecto al gradiente hidráulico. En la zona 2 dice que cuando el gradiente es disminuido, las condiciones laminares solamente existen en la zona 1. Y en la zona 3 ya estamos hablando de rocas o gravas fracturadas o en arenas muy gruesas, en donde ya existen condiciones de flujo turbulento y no es válida la expresión o considerar que la velocidad es directamente proporcional al gradiente hidráulico. Entonces, definido lo que es el gradiente hidráulico, vamos a tratar de definir lo que es el coeficiente de permeabilidad. Los estudios de Darcy utilizan un valor de velocidad V, que se define como velocidad de descarga. Esa velocidad de descarga es la cantidad de agua
que circula en la unidad de tiempo a través de una superficie unitaria perpendicular a las líneas de filtración. A su vez, esa velocidad se puede definir como un gradiente de presiones en kilo por centímetro por un coeficiente K, que se llama constante de permeabilidad, dividido en viscosidad del agua. No confundamos constante de permeabilidad con coeficiente de permeabilidad. Sobre todo, tengan en cuenta las unidades de lo que estamos, de las unidades de las constantes, de las unidades de las partes de la ecuación que estamos considerando. El gradiente de presiones se mide en kilos por centímetro. K se define como la constante de permeabilidad en centímetros y eta es la viscosidad del agua definida en kilosegundos por centímetro. K es una constante para un material permeable dado con una porosidad dada y además es independiente de las propiedades físicas del líquido que filtra por el material. Entonces, si yo ahora igualo esta expresión con la ley de Darcy, entonces fíjense que la velocidad, el coeficiente de permeabilidad K minúscula se considera como la velocidad del agua a través de un suelo cuando está sujeta a un gradiente hidráulico unitario. O sea, si ustedes analizan la expresión de la cual parte Darcy a la expresión a donde llega Darcy, podemos llegar a esa conclusión. Entonces, por un lado tenemos la constante de permeabilidad y por otro lado tenemos el coeficiente de permeabilidad. Es muy importante tener en cuenta que el coeficiente de permeabilidad es una velocidad, o sea, es la velocidad a la cual el agua circula cuando el agua está sometida a un gradiente hidráulico unitario, porque desaparece. Y fíjense que va a ser igual a la densidad del agua por la constante de permeabilidad dividido en la viscosidad del agua. Esa es el equivalente o la relación que existe entre la constante y el coeficiente de permeabilidad. ¿Cuáles son los factores que influyen en el coeficiente de permeabilidad del suelo? Primero, la relación de vacíos. Si un suelo es comprimido o vibrado, el volumen ocupado por sus elementos sólidos va a permanecer invariable. Esto lo vimos en la clase pasada, no sé si recuerdan. Entonces, mientras que el volumen de vacíos va a ir disminuyendo y por lo tanto la permeabilidad del suelo también va a ir disminuyendo. Hay expresiones que permiten analizar toda la variación del coeficiente de permeabilidad en función de todos los factores que vamos a ver ahora. Yo a modo ilustrativo les voy a ir mostrando alguna que otra expresión como para que lo tengan en cuenta. Pero para que ustedes se den una idea, hay tesis de doctorado que se realizan en función del análisis de cómo va afectando cada uno de estos factores a el coeficiente de permeabilidad. En este caso existe una expresión de Casagrande para la determinación del coeficiente de permeabilidad. Nosotros en mecánica de suelos tenemos el inventor, por decirlo de alguna manera, de la mecánica de suelo es Terzaghi. Casagrande es el discípulo de Terzaghi. Y para que ustedes tengan una referencia, Casagrande estuvo en Tucumán y es uno de los responsables del Cadillac. Así que, bueno, un dato de color. La expresión de Casagrande para la determinación del coeficiente de permeabilidad es una expresión empírica y se basa en la relación de vacíos. Me dice que el coeficiente de permeabilidad puede ser determinado o establecido como 1.45 de la relación de vacíos al cuadrado por un coeficiente de permeabilidad K0,85, que se define como el coeficiente de permeabilidad para una relación de vacíos E igual a 0,85. Entonces, lo que hizo Casagrande es determinar una relación en función de un coeficiente de vacíos
en la cual puedo llegar a establecer cuál es la variación del coeficiente de permeabilidad en función de la relación de vacíos. Hay una gráfica que ustedes la pueden observar en donde está expresado, entonces más o menos está explícita cuál es la diferencia que existe entre la permeabilidad en el caso de una arena y la permeabilidad en el caso de un suelo escamoso que vendría a ser una arcilla, lo más próximo a una arcilla. Es muy importante acá que quede claro que en una relación de vacíos alta no significa vacíos de tamaño grande. ¿Está claro? O sea, la relación de vacíos no me condiciona de ninguna manera al tamaño del vacío. Entonces eso es importante de tenerlo en claro al concepto. Otro de los factores que influyen en el coeficiente de permeabilidad es la temperatura del agua. El valor del coeficiente de permeabilidad del suelo es proporcional a la viscosidad cinemática del agua. Recuerden la expresión que habíamos visto recién. Entonces, en este caso, vemos que coeficientes de permeabilidad a diferentes temperaturas es igual o es directamente proporcional a la relación entre las viscosidades cinemáticas del agua a diferentes temperaturas. Entonces, si hacemos esa relación, sabemos que la viscosidad cinemática la podemos igualar a la viscosidad del agua dividida en el peso específico del agua por la aceleración de la gravedad. Esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta la temperatura en la cual se realiza la determinación del coeficiente de permeabilidad. Cuando ustedes trabajen en el laboratorio, van a ver que todos los ensayos, todos, se remiten o se normalizan de acuerdo a una determinada temperatura que en general se adopta en 20 grados. Entonces, todos los ensayos que se realizan luego deben ser corregidos para que queden expresados en términos de la temperatura de referencia y sean comparables con resultados que se obtengan en otros laboratorios o en otro día o en otra temperatura. La estructura y la estratificación del suelo también influye significativamente en el coeficiente de permeabilidad. Cuando nosotros tenemos un suelo inalterado, el coeficiente de permeabilidad va a ser diferente a cuando ese mismo suelo sea remoldeado. ¿Por qué? Porque va a cambiar la estructura y va a cambiar la estratificación. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros queremos hacer un ensayo de laboratorio que sea representativo del suelo que estamos tratando de analizar, tenemos que tratar de obtener muestras que sean inalteradas, o sea, tenemos que tallar la muestra en el lugar y protegerla de cualquier cambio que se pueda llegar a producir por la extracción de la misma para decir que el resultado que obtengamos en el laboratorio es representativo. Si no, debemos aclarar que la muestra ha sido alterada y que los resultados se van a aproximar, pero no son tan precisos como en el caso de una muestra inalterada. También, respecto a la estratificación, es importante notar que los coeficientes de permeabilidad horizontal y vertical difieren la mayor parte de las veces, y a su vez los valores en sentido horizontal pueden ser diferentes si es que el suelo presenta una estratificación. Este es un caso que vamos a analizar más adelante porque es una situación que se presenta y que ustedes tienen que saber resolverla y en general hasta le pueden llegar a preguntar en el parcial. Otro factor que influye es el tamaño de las partículas. La velocidad de filtración a través de un suelo conocido y el coeficiente de permeabilidad de ese suelo son proporcionales al cuadrado de la dimensión promedio del poro que puede vincularse con el tamaño de los granos. Esta es la aplicación de la ley de Poiseuille. Me dice que la velocidad promedio es igual a la densidad del agua dividido en 32 veces la viscosidad del fluido por el diámetro del tubo al cuadrado. Esta expresión basada en la ley de Poiseuille es muy importante dentro del punto de vista de
determinación empírica del coeficiente de permeabilidad, ya que todas esas determinaciones parten de esta expresión en particular y se van analizando y ampliando en medida que van aumentando las investigaciones que se hacen en dicho campo. La presencia de agujeros y fisuras generados por heladas o ciclos alternados de humedecimiento y secado también van a influir en el coeficiente. No hay que perder de vista el efecto de la vegetación o el mismo efecto que ocasionamos nosotros cuando estamos manipulando un suelo. Nosotros, al provocar discontinuidades o fisuras o agujeros, van a modificar las características de permeabilidad del dicho suelo. También la presencia de aire o materiales extraños en los vacíos. Entonces, nosotros de partida decimos que el suelo tiene que estar saturado, pero la realidad es que siempre hay partículas o pequeñas cantidades de gases que tienen un efecto en el coeficiente de permeabilidad. También la presencia de químicos disueltos en el agua, sobre todo, van a actuar en la fracción coloidal del suelo, que serían los limos y las arcillas, y por ende van a influir en el coeficiente de permeabilidad. En la tabla que les estoy mostrando a continuación, tenemos diferentes valores del coeficiente de permeabilidad que se expresan en centímetros por segundo. Es importante para que ustedes tengan en cuenta el orden de magnitud en el cual se manejan los coeficientes de permeabilidad en el caso de los suelos que nosotros vamos a estudiar. Fíjense que tenemos coeficientes del orden de los 100 a 10 a la menos 9 centímetros por segundo. Entonces, si analizan un poquito la tabla, van a ver que entre 100 a 10 a la menos 4 estamos hablando de un drenaje bueno. El drenaje bueno, estamos haciendo referencia a gravas limpias, a arenas y mezclas limpias de arena y grava, y llegamos hasta el caso de arenas finas. Cuando ya las arenas finas empiezan a aparecer o a estar mezcladas con limos orgánicos o inorgánicos, o mezcladas con arcillas y demás, ya empieza a disminuir el coeficiente de permeabilidad y estamos en una zona de drenaje pobre, que estaríamos entre 10 a la menos 4 a 10 a la menos 6, que es en general el tipo de suelo que tenemos en Tucumán. A partir de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 9 estamos hablando de suelos prácticamente impermeables, o sea, estamos hablando de arcillas homogéneas que están situadas debajo de la línea de descomposición del macizo y que por ende no tienen, o sea, la formación de ese esquema de suelos hace prácticamente imposible o muy baja la velocidad de circulación del agua. En función del tipo de drenaje también se define la determinación del coeficiente de permeabilidad. La determinación directa hace referencia a los ensayos que se pueden realizar en campo. Y la determinación indirecta son los ensayos que se pueden realizar en laboratorio o bien mediante la aplicación de métodos empíricos. Les dejo la tabla a modo de referencia como para que puedan sacar sus propias conclusiones. Cuando analizamos la ley de Darcy, sabemos, y yo les repito, para que ustedes no se olviden, que la velocidad es igual al gradiente hidráulico por el coeficiente de permeabilidad. La velocidad V es la velocidad de descarga de agua basada en una sección transversal total del suelo, pero hay que hacer una distinción entre la velocidad real o la velocidad de infiltración del agua a través de los espacios vacíos, que es mayor que la velocidad que analiza la ley de Darcy. Entonces, si considero en el gráfico que les estoy mostrando, a continuación vamos a ver cuál es la diferencia que tenemos a través de un flujo que circula en un suelo o a través de una espécimen de suelo. Nosotros tenemos ese espécimen de suelo está formado por una sección de vacíos y una sección de sólidos.
obviamente que el agua va a circular por esa sección transversal de vacíos. Entonces, acá se realiza todo el análisis para poder llegar a esa condición. Parto de la ecuación de continuidad en la cual digo que el caudal es igual a la velocidad por el área, pero a su vez el área que va a estar actuando no es el área total del suelo, sino el área de vacíos. Y por el área total de vacíos va a circular la velocidad S, que es la velocidad de infiltración o descarga. Entonces, si yo combino todas las expresiones, puedo llegar a determinar cuál es la velocidad de descarga y la relación entre la velocidad de descarga y la velocidad de infiltración. Y que se puede llegar a expresar en términos de la relación de vacíos y por ende del coeficiente de la relación de vacíos y por ende de la porosidad de los suelos. Es una expresión que les recomiendo que la analicen, traten de desarrollarla y estudiarla, porque puede ser también una pregunta de parcial. Vamos ahora a la validez de la ley de Darcy. Para que la ley de Darcy sea válida, se tienen que cumplir una serie de hipótesis. La primera hipótesis es que el medio poroso macroscópicamente debe ser continuo. En el caso que presente discontinuidades, pueden separarse en masas continuas. ¿A qué hace referencia esto? Si yo estoy analizando un suelo, como les decía al comienzo de la clase, no me interesa conocer el flujo a través de un poro, sino a través de una porción de suelo que sea representativa del problema que yo estoy analizando. Entonces, esa porción de suelo es lo que tiene que ser macroscópicamente continuo. Si yo analizo un suelo a nivel macro, voy a decir es continuo. Si lo analizo a nivel micro, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Puedo decir que el medio es continuo cuando lo analizo a nivel microscópico? No. Entonces, depende, o sea, yo me tengo que posicionar en la magnitud del problema que estoy analizando. Entonces, acá el medio poroso debe ser macroscópicamente continuo. Esto quiere decir que en la magnitud del problema que yo esté analizando, el suelo lo puedo considerar continuo. La segunda condición es que el análisis diferencial es aplicable al flujo macroscópico de un fluido a través de un medio con poros de tamaño finito. ¿Esto qué quiere decir? Que el tamaño de las partículas es pequeño respecto a las variaciones del conjunto de líneas de corriente. La tercera hipótesis hace referencia a que las fuerzas de inercia son despreciables frente a las fuerzas de gravedad. Entonces, para que esto se verifique, debo verificar que el flujo sea laminar. Para ello, el número de Reynolds acotado al caso de flujo de suelo debería estar entre 1 y 12. Si yo aplico esta relación y calculo el número de Reynolds para los valores extremos de tamaño en los que rondaría una arena, voy a tener que en el caso de una arena fina, el diámetro de los poros que puedo llegar a tener ronda los 0,06 milímetros. Entonces el número de Reynolds en este caso sería igual a 2.73. Fíjense que está dentro del ámbito que acabo de plantear. En el caso de una arena más gruesa, en donde el diámetro ya es del orden de los 2 milímetros, o sea, es un grano un poco más grueso, fíjense que el número de Reynolds aumenta significativamente. Por ende, ahí ya me escapo de la condición laminar y no puedo cumplir con la hipótesis, con la tercera hipótesis que me dice que las fuerzas de inercia sean despreciables frente a las fuerzas de gravedad. No lo verifico y por ende no es válida la ley de Darcy. Otra condición es que los poros del suelo estén completamente saturados. En el caso del suelo parcialmente saturado, se tiene presencia de dos tipos de fluido, lo cual contradice lo formulado en la ley de Darcy, en
en las hipótesis en las cuales se basa Darcy. ¿Por qué? Porque el aire va a obstruir los polos y por lo tanto va a disminuir la permeabilidad. La otra condición es que el sólido poroso, o sea, el suelo o las partículas del suelo, sean infinitamente rígidas. De esa forma, el coeficiente de permeabilidad se lo puede considerar constante. También se tiene que verificar que el suelo sea isótropo y homogéneo. ¿Está claro? Una vez que verificamos todas las hipótesis de la ley de Darcy, hacemos una referencia a algunos casos en particular que tenemos que tener en cuenta en el análisis de la permeabilidad, que son importantes para el análisis y la comprensión, y que probablemente les puedan llegar a tomar en el examen final o en algún parcial. Habíamos hecho referencia a que uno de los factores que influía en el coeficiente de permeabilidad era la estratificación. Entonces, en este caso vamos a hacer una salvedad y vamos a hacer el cálculo o la determinación del coeficiente de permeabilidad para el caso de un flujo paralelo a la estratificación. Si yo tengo un flujo paralelo a la estratificación como se ve en la figura, voy a tener dos condiciones. Para cada estrato voy a tener un coeficiente de permeabilidad, obviamente, que lo puedo determinar y saber cuánto vale. Pero si yo quisiese saber cuál es el coeficiente medio de permeabilidad en general, porque la magnitud de mi problema así lo demanda, debo calcular un coeficiente de permeabilidad medio para este caso. Fíjense que el flujo es paralelo a la estratificación. Entonces, en este caso, en la dirección horizontal, todos los estratos van a estar sujetos al mismo gradiente. ¿Qué va a ser la diferencia entre el nivel de entrada y el nivel de salida? En este caso, se verifica que todos los gradientes asociados a cada uno de los estratos es igual, y que el caudal total que va a circular es igual a la suma de cada uno de los caudales que circula o que atraviesa el flujo en su camino. Entonces, igualando las expresiones, llego a determinar el coeficiente K medio para el caso de flujo paralelo a la estratificación como la sumatoria desde I igual a 1 hasta n, número de estratos, de los coeficientes de permeabilidad particulares para cada uno de los estratos por la altura de cada uno de esos estratos, dividido en la sumatoria de 1 igual a n de cada una de las alturas, o sea, la altura total. La otra situación en particular que yo puedo tener es que el coeficiente K, o sea, que la dirección del flujo sea perpendicular a la estratificación, como está en esta figura. Entonces acá, en este caso, pasa a la inversa. El caudal va a ser igual, el caudal que atraviese cada uno de los estratos va a ser el mismo, pero lo que va a variar son los gradientes hidráulicos en particular. Entonces, partiendo de la ecuación de Darcy, que dice que el caudal es igual a K por I por A, empiezo a aplicar la expresión y a escribir las definiciones de cada uno de los parámetros, sustituyo en función de los términos que tengo que son conocidos y llego a la determinación del coeficiente medio para este caso, que sería flujo perpendicular a la estratificación, que va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta n de cada uno de las longitudes de recorrido, LI, dividido en la sumatoria de las longitudes de recorrido particularizadas para cada estrato sobre el coeficiente de permeabilidad para cada estrato. Estos desarrollos les recomiendo que lo estudien, que lo analicen y que se los aprendan, porque suelen ser preguntas de parcial, tanto en casos prácticos como en casos teóricos. Ahora vamos a la determinación del coeficiente de permeabilidad.
El coeficiente de permeabilidad se puede determinar tanto en laboratorio como in situ o como de manera empírica. En laboratorio, la determinación del coeficiente de permeabilidad se realiza mediante la aplicación del permeámetro de carga constante o el permeámetro de carga variable. In situ, se hace la determinación en base al concepto del permeámetro constante y variable. Y los métodos empíricos están todos basados en la ley de Poiseuille. Cuando vamos a los métodos en laboratorio, lo primero que tenemos es el permeámetro de carga constante. Si ustedes ven ahí, lo que tenemos es una muestra de suelo a través de la cual atraviesa o pasa o circula un flujo. Decimos que la carga es constante porque el tanque superior que alimenta el flujo de agua se va a mantener a nivel constante, y lo que hago es tratar de medir mediante dos piezómetros que están separados a una determinada distancia el tiempo en el que mido la diferencia de carga y mido el caudal que sale. Entonces, en este caso, para el cálculo del coeficiente de permeabilidad se determina el caudal circulante una vez que el sistema entra en régimen. ¿Qué quiere decir que entra en régimen? Que todos los niveles se mantienen constantes. O sea, la cantidad de agua que ingresa es igual a la cantidad de agua que sale. En este caso se mide el tiempo en el cual se llena un recipiente de volumen B conocido, y de esa forma determino el caudal. Entonces, aplicando las fórmulas que ya conocemos, sé que el caudal es igual a la velocidad por el tiempo. A su vez, es igual a la velocidad por la sección. Entonces, el volumen en el tiempo, que es el caudal medido, tiene que ser igual, aplicando la ley de Darcy, a el coeficiente de permeabilidad por el gradiente hidráulico por la sección que atraviesa. Entonces, el gradiente hidráulico en este caso, ¿cómo se define? ¿Alguien lo puede determinar o deducir cuál sería el gradiente hidráulico? ¿Cuál era la definición de gradiente hidráulico? Pérdida de carga total sobre longitud total. Y en el caso del permeámetro de carga constante, ¿cuál sería la pérdida de carga? O la diferencia de carga. Yo en mi equipo coloco dos piezómetros. Entonces, cuando hago circular el agua, el piezómetro que está arriba va a tener un nivel de agua. Y cuando llega al piezómetro de abajo, voy a tener otro nivel de agua. Recuerden que para que yo tenga flujo de agua, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber una diferencia de carga, que va a quedar de manifiesto con los piezómetros que estoy colocando. Entonces, si yo defino o puedo determinar, que de hecho lo voy a medir a esa diferencia de carga, y divido entre la longitud en la cual se produce esa diferencia de carga, puedo definir el gradiente hidráulico. ¿Estamos? ¿Más o menos claro? Sí, sí, H sobre I. Sería H sobre L. Bueno, ahí es una L. Una L. Es la longitud, esa es la separación que tengo entre los dos piezómetros. Fíjense que es la distancia que circula el agua entre el primer piezómetro y el segundo piezómetro. ¿Y cuál sería la sección que atraviesa el agua? Recuerden que la sección que estamos analizando es cómo. ¿Constante? Sí, bueno, digamos que es constante, pero ¿cómo sería la sección? Perpendicular al Sería flujo. transversal al flujo, ¿verdad? Sí. Es transversal al flujo. Entonces eso siempre tengan en cuenta. La longitud es paralela al flujo y la sección es transversal al flujo.
Entonces, si yo les digo que ese piezómetro, que la muestra de suelo tiene un diámetro de 2 centímetros y tiene una longitud L, ¿no? La diferencia entre los dos piezómetros de 10 centímetros, ¿cuál sería la sección que yo tengo que considerar? ¿Cómo, ingeniero? La probeta de suelo que estoy analizando, a ver, vamos a La hacer sección sería la parte de los 2 centímetros. Por eso, si yo les digo que estoy haciendo un análisis en el laboratorio de una probeta de suelo que tiene 10 centímetros de alto y tiene 2 centímetros de diámetro, ¿cuál sería la sección que debo considerar para el cálculo del coeficiente de permeabilidad o la sección a través de la cual atraviesa el flujo de agua? O sea, la sección sería pi por diámetro al cuadrado. Claro. Exacto, es pi por diámetro al cuadrado. ¿Y para qué me sirve la longitud de la probeta? Para calcular la pérdida de carga. Siempre y cuando la posición de los piezómetros coincida con la longitud de la probeta. Si no, no me sirve para nada. ¿Me entienden? Igual todo esto lo vamos a afianzar cuando veamos el trabajo práctico, pero es un poquito como para hacerlo pensar. El permeámetro de carga constante se tiene que aplicar a suelos que son relativamente permeables, que es el caso de las arenas, los limos y las gravas. ¿Entienden? Porque es un ensayo de rápida aplicación y desarrollo, porque yo el nivel constante, o sea, tengo que igualar la carga que entra con el agua que entra con el agua que sale. Y eso se logra cuando los suelos tienen un nivel de permeabilidad, un buen nivel de drenaje. El permeámetro de carga variable es más complejo en su conformación o en el ensayo que yo utilice. En este caso yo tengo un depósito de agua. Fíjense que acá está indicado el termómetro. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que medir la temperatura del agua? Para poder comparar los resultados del ensayo con otro ensayo de otro día, con otra temperatura. Normalizar los ensayos para que de esa manera podamos obtengamos resultados que sean comparables. Bueno, en este caso tengo un depósito de agua y tengo una muestra de suelo que está absolutamente sumergida en agua, ¿verdad? Y tengo unas buretas que tienen diámetros que son medidos y a partir de los cuales voy a realizar la determinación. Este es un ensayo. Si el permeámetro de carga constante se utilizaba para suelos con buen drenaje, por descarte, este tipo de ensayo, ¿para qué suelo se va a utilizar? Bajo drenaje. Poco permeable. Claro, exacto. Entonces, las velocidades de ejecución de este ensayo van a ser mucho menores que la velocidad de ejecución del ensayo anterior. En este caso, lo que yo voy a hacer es partir esto lo vamos a ver rapidito porque ustedes después lo van a volver a ver cuando hagamos el ensayo de laboratorio. Pero básicamente se trata de una bureta a través de la cual vamos a hacer circular agua a través de una muestra de suelo que estará absolutamente o totalmente saturada y va a estar sumergida en agua. Entonces lo que hago es tomar el tiempo en el que el agua va a atravesar o va a pasar de una posición H1 a una posición H2. O sea, voy a medir el tiempo en el que el agua va a pasar de una posición H1 a una posición H2 en la bureta que yo estoy midiendo. Entonces, aplica la condición de diferencial o la definición en términos diferenciales de la ecuación de Bernoulli y llega a la conclusión de que el coeficiente de permeabilidad se define como la relación entre el área de la bureta sobre el área de la probeta
por la longitud de la muestra. Fíjense que acá ya no depende de la posición de los piezómetros porque no lo mido directamente, dividido en el diferencial del tiempo en el cual el agua va a pasar de una posición 1 a una posición 2. Y a eso lo multiplico por el logaritmo natural de la relación entre la posición 1 y la posición 2. Si bien asusta un poco la fórmula, pero en realidad la aplicación práctica de este ensayo es absolutamente sencilla, y si ustedes tienen problemas que estén relacionados con este ensayo en particular, es la única fórmula, no hay otra. Así que lo único que tienen que hacer es acordarse qué es cada uno de los términos y cómo sería la aplicación en tal caso. Algunos comentarios. Las probetas utilizadas en ambos casos deben provenir de muestras que estén inalteradas. ¿Para qué? Para poder decir que el resultado es representativo del suelo que estoy considerando. En lo posible, las muestras deben ser pequeñas. ¿Por qué? Porque las dimensiones de los permeómetros tienen límites que son amplios y que tenemos que tratar de considerar. Ambas experiencias determinan la permeabilidad de suelos bajo condiciones específicas. Es nuestra tarea determinar las condiciones de prueba de manera que sean representativas del problema que se está considerando. O sea, nosotros como ingenieros nos van a pedir que hagamos una evaluación de la permeabilidad de un suelo y obviamente ¿qué es lo que tenemos que tratar de determinar? Primero, la afluencia de agua, las condiciones del suelo en ese momento, si el nivel freático está alto, si el nivel freático está bajo. O sea, cuando nosotros queremos determinar resultados que sean realmente representativos, tenemos que crear un entorno que sea representativo, si no nuestros resultados van a ser dispares y no van a reflejar la realidad de lo que queremos determinar. Obviamente que todo el proceso se va a ver afectado por la presencia de aire, por gases que pueda haber en los poros, tanto en el permeámetro o en el agua. Entonces deben tomarse todas las precauciones necesarias para evitar que todo eso suceda. O sea, cuando nosotros estamos hablando de un ámbito de laboratorio, estamos hablando de un ámbito que es controlado, o sea, donde nosotros podemos controlar todos los procesos que vamos a hacer para tratar de determinar los resultados lo más representativos posibles. Avanzando un poquito más, luego de analizar los ensayos en laboratorio, conversemos un poco acerca de la determinación del coeficiente de permeabilidad en el lugar. Obviamente que los resultados en este caso van a ser mucho más representativos que los resultados determinados en el laboratorio, cuando estamos hablando de una obra en particular. Entonces, nos conviene hacer esos resultados cuando se realizan los sondeos. O sea, hacer esos ensayos cuando se realizan los sondeos. Tenemos ensayos de carga variable y de carga constante, que es la aplicación del concepto que acabamos de ver, pero en el terreno. Después tenemos ensayos de barra, el sludge test, que se hace para suelos profundos, ensayos de bombeo, que son aplicables a todo tipo de suelos, y ensayos de campo varios, que se pueden utilizar para el caso de los acuíferos, de las rocas y demás. Obviamente que lo más económico y más fácil de realizar son los ensayos de carga variable y carga constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros realizamos una perforación in situ y de esa manera podemos realizar la determinación de la permeabilidad in situ. Tenemos que saber qué tipo de suelo estamos analizando para poder aplicar el ensayo correspondiente. El ensayo de carga variable suelen ser usados solo cuando la permeabilidad es lo suficientemente baja para permitir una determinación del nivel del agua certero. O sea, nosotros estamos tratando de medir con una relativa precisión cómo disminuye el nivel del agua. Entonces, si se trataría de un suelo con una permeabilidad alta, la velocidad en la cual se va a producir el descenso del nivel de agua en el ensayo no va a ser lo suficientemente
acertada o acotada como para que nosotros podamos realizar la observación. En el caso de los ensayos de carga constante, ahí sí se utilizan en suelos de alta permeabilidad, en donde la extracción de muestras se torna imposible o dificultosa. Nosotros queremos sacar muestras inalteradas de ese tipo de suelo y es prácticamente imposible. Entonces, ambos ensayos, tanto el de carga variable como carga constante, se llaman ensayos de permeabilidad Lefranc. Entonces, ¿en qué consiste? En la ejecución de una perforación y la introducción de un caño camisa de 4 pulgadas. Acá fíjense que tenemos la profundidad de hincado de ese caño camisa hasta el nivel freático y tenemos las alturas que tenemos que considerar. Entonces, en el proceso del ensayo lo que se hace es limpiar el interior de la camisa hasta la profundidad hincada, llenar con agua limpia la camisa hasta una altura H1, medida desde el nivel freático, y medir el intervalo que tarda en bajar el nivel de agua de la camisa desde la altura H1 hasta la altura H2, también medida desde el nivel freático. De esa manera aplico la fórmula que es análoga a la fórmula del permeómetro de carga variable y puedo llegar a determinar el coeficiente de permeabilidad con la expresión que está escrita. C es un coeficiente característico de la cámara filtrante que viene ya determinado o que se realiza una pequeña determinación haciendo una serie de ajustes. El ensayo de carga variable también les había dicho que es el método de Lefranc. ¿En qué consiste? Extraigo el material de la camisa, se perfora formando una cavidad debajo de la camisa de 40 centímetros de profundidad y se hace circular agua por el interior de la camisa para limpiarla. Luego introduzco una canasta metálica con un diámetro ligeramente inferior al del caño camisa que esté llena de material granular, suficientemente fino como para que actúe de filtro y suficientemente grueso para que la permeabilidad sea elevada respecto al suelo a ensayar. Entonces, genero el nivel constante o el régimen, logro llegar al régimen para tener un caudal constante y aplico la fórmula correspondiente al esquema de cálculo que estoy considerando. Acá la fórmula que se utiliza es análoga al permeómetro de carga constante y llego a determinar el coeficiente de permeabilidad igual al caudal medido dividido en el coeficiente C, que es un coeficiente de forma de la cavidad, que ahí tienen una expresión para determinarlo, por H, que es la altura desde el borde de la camisa hasta el nivel freático. También existen otros métodos para obtenerlo, que se los dejo para que ustedes los estudien un poquito, que son el caso de los pozos de bombeo, que se aplican también, pero son menos comunes en la ejecución que en el caso de los ensayos tipo Lefranc. Hay un ejemplo de cálculo como para tener una referencia de cómo se hace la determinación, que también les dejo para que ustedes puedan analizarlo, pero es bastante sencillo. Y pasamos después al ensayo Lujon, que es un ensayo que se realiza básicamente en rocas. Entonces se realiza la perforación, es una aplicación, es un ensayo parecido, que utiliza conceptualmente los mismos términos o conceptos del ensayo Lefranc, pero se utiliza básicamente en rocas. Entonces, se hace la camisa, se pone unos anillos de goma como obturador y se aplica un caudal. Entonces, un Lujon se define como 1 litro de agua por minuto para una presión de 10 kilos por centímetro cuadrado que se aplica a través del agua que estoy haciendo circular. En función de los resultados, podemos determinar si la roca está fisurada, si la roca es aceptable, quiere decir que el nivel de fisuras es poca. Ahora, si la roca es susceptible de inyectar, o sea que tiene fisuras, pero que esas fisuras las podemos solucionar mediante la aplicación de una serie de inyecciones de algún agente químico o inyecciones de hormigón, o
si la roca no es inyectable porque tiene fisuras o diaclasas que son muy grandes y que son impracticables de tratar. Este tipo de ensayos en rocas es sumamente importante cuando nosotros estamos analizando la estabilidad en el caso del vaso de una presa de embalse. Para terminar, tenemos los métodos empíricos para la determinación del coeficiente de permeabilidad. Básicamente, les había dicho yo que tienen que ver con el tamaño de las partículas y están directamente relacionados con la ley de Poiseuille. Entonces, ¿qué es lo que me dice los métodos empíricos? Que el coeficiente de permeabilidad es igual a una constante C por el diámetro de las partículas al cuadrado, o un diámetro característico de las partículas al cuadrado. La primera expresión empírica que se halló para la determinación del coeficiente de permeabilidad lo hizo Allen y Hazen para el caso de arenas sueltas muy uniformes para filtros, con coeficiente de uniformidad, que ustedes saben cuál es, menor a 2. Entonces llega una expresión en la cual dice que el coeficiente de permeabilidad es igual a una constante C por el diámetro efectivo 10 al cuadrado. Y esa constante C dice que varía entre 100 a 150 en función de ciertas características a determinar en los suelos. Luego hicieron una corrección por temperatura y determinan ese coeficiente de permeabilidad. Basados en la primera fórmula de Allen y Hazen, para el caso de arenas, aparecen otros autores, Schlichter, Terzaghi y Loudon, que trabajaron sobre esa fórmula e hicieron una serie de correcciones. Schlichter, por ejemplo, hizo una corrección por compacidad en función de la porosidad. Terzaghi introduce una constante que tiene en cuenta la porosidad y el tipo de suelo. Y Loudon es una fórmula mucho más compleja que es aplicable a suelos con menos del 5% de partículas de tamaño menor a tamiz 200, en donde entran en juego un montón de otros parámetros para la determinación. Esto todo es en caso de las arenas. Para el caso de arenas gruesas y gravas, tenemos la fórmula de Kenny, Lau y Ofou, bueno, que son fórmulas mucho más actuales. Fíjense que estamos hablando del año 1984. Entonces determina un coeficiente de permeabilidad también en función del diámetro D5, que es el 5% que pasa. Para el caso de las arcillas, también tenemos otros autores que determinaron una fórmula empírica para la determinación del coeficiente de permeabilidad en función de otras constantes que necesitan ser determinados. Pero como conclusión a este tipo de correlaciones, solo sirven para estimaciones. O sea, no es un valor que podamos tomarlo como concreto y que sea absolutamente cierto o certero. Son estimaciones en el caso de un predimensionado que luego deben ser corregidos o analizados en función de los resultados obtenidos, ya sea en laboratorio o resultados obtenidos por ensayos in situ. La magnitud del coeficiente de permeabilidad es un parámetro altamente variable. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Entonces, los mejores resultados siempre van a provenir de pruebas que se realicen in situ. Chicos, ¿quieren que cortemos acá? ¿Va a terminar la clase, ingeniero? ¿Continuamos el miércoles que viene o quieren que continuemos la clase? El miércoles que viene va bien, ingeniero. Bueno, Sí, este es un tema muy pesado, muy largo, que tiene muchas definiciones. Entonces, bueno, y el tiempo es mezquino, da para mucho más. Así que, bueno, cortemos por hoy
y continuamos el miércoles que viene a las 8 con la parte que nos falta, que es capilaridad y presiones, y después vamos a arrancar con el trabajo práctico. Ingeniero, una consulta. Sí. La presentación que estaba mostrando recién está subida a la página, ¿verdad? Sí, señor. Bien, muchas gracias. De nada. Ingeniero, Sí. para el tema de la consulta, ¿usted va a mandar el link a las 6? No, el que quiera consulta podemos continuar, podemos parar ahora 15 minutos y arrancamos con consulta. El mismo enlace. Bien, gracias. ¿Alguien falta que le tome asistencia? Bueno, chicos, cortamos por hoy y en 15 minutos comienzo con... No, sí te puse presente nada más. En 15 minutos arrancamos con la clase de consulta para el que le interese. Bien, gracias, ingeniero. Bien, ingeniero, gracias. Gracias, hasta luego. Bien. Gracias, ingeniero.